Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus lugares, hermanos, pónganse cómodos. Vamos a dar inicio a esta plática en esta tarde, noche, ya aquí es noche, hermanos. Son las 8 de la noche, ya no sé a qué hora sean, son 2 horas, creo que son las 6 de la tarde, hermanos, es increíble. El servicio aquí ya se terminó desde hace 2 horas y nunca pensamos que nosotros ya descansando o haciendo otras actividades, haya hermanos que estén realizando el servicio a nuestro Dios. Y no sabemos del otro lado del mundo si esté pasando o si apenas esté empezando el sábado o vaya a la mitad. Pero hermanos, creo que este gran día del sábado, en todo el mundo, hermanos, está pasando esto. Me da mucho gusto, hermanos, y estar dentro de sus hogares, por sus receptores, por el teléfono, por la televisión, por su lap, por cualquier medio, hermanos. Me da mucho gusto verlos y que me puedan ustedes observar. Ya veía yo en su hermana Edith, no sé si es nuestra Edith de Tlaxcala, pero le mando muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar, hermanos, vamos a entrar en materia luego. Los invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 14. Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 14, hermanos. Quiero que fijen su mirada en esta parte de la porción de la palabra de nuestro Dios. Y yo le voy a dar lectura. Síganme con la mirada, hermanos, con la vista en las Sagradas Escrituras, que dice así. Dijo de nuevo Dios a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones. Ese será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu simiente. El versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Bueno, hermanos, entramos en materia con esta porción de la palabra de nuestro Dios, que, hermanos, nuestro Dios hace un pacto con Abraham. Si vemos las Sagradas Escrituras en este mismo capítulo, pero ahora el versículo 24, nos va a decir, hermanos, y nos va a narrar de qué edad era Abraham cuando él recibe este pacto y qué es lo que hace Abraham con sus hijos. Dice el 24, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Hermanos, cabe resaltar que el pacto que hace nuestro Dios con Abraham no es cualquier pacto, hermanos. Podríamos hablar de un pacto, y lo dice la palabra de nuestro Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 15, que un pacto entre hombres es formal, hermanos. Un pacto entre hombres no se puede deshacer. Mucho menos un pacto entre nuestro Dios y el hombre, en este caso Abraham. Y este pacto, yo creo que Abraham, cuando le dijo al Señor, voy a hacer un pacto contigo. ¿Cuál es el pacto? Dice el versículo 10 de esta lectura. Ese será mi pacto, contesta el Señor, que guardaréis entre mí y vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ay, ¿y qué más necesito saber de este pacto? Dice el versículo 12, de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Y esto cuánto va a durar? Preguntaba Abraham. Contesta nuestro Dios, va a ser por señal perpetua. Y hermanos, este pacto, esta señal de pertenencia, porque es lo que quería nuestro Dios, hacer una señal de pertenencia entre su pueblo y él. Todo varón va a ser circuncidado de la edad de 8 días, será circuncidado, porque me pertenece.
Y eso es lo que quiere nuestro Dios. Pero hermanos, pasa el tiempo y este pacto, hermanos, como ya lo estamos viendo, de la circuncisión, en la cual era de padres a hijos. Si yo procreaba un hijo, hermanos, tenía yo que circuncidarlo. Y mi hijo tenía que circuncidar a su hijo. Y esto lo vemos, hermanos, dice Hechos de los Apóstoles, primeramente Hechos capítulo 7, correcto, Hechos capítulo 7, versículo 8. Y ahí corrobora, hermanos. Nos vamos hasta el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo dice así: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. O sea que esto iba de generación en generación. Llega, hermanos, hasta, no sé, hermanos, hasta nuestros días, el pueblo de Israel se sigue circuncidando y utilizando este pacto de pertenencia que hizo nuestro Dios. Pero, hermanos, este pacto, vuelvo a repetir, no es hecho entre hombres, sino Dios con un hombre. Y para poder hacer esto, hermanos, tenía que ser un hombre, un ser viviente, un terrestre, con unas características especiales. Dice Isaías capítulo 41, versículo 8. Isaías capítulo 41, versículo 8. Dice así, hermanos: mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Este pacto, hermanos, no lo hizo con cualquiera, lo hizo con su amigo. No fue pacto entre hombres, sino fue pacto entre Dios y su amigo Abraham. Ahora, hermanos, si esto iba a pasar de generación en generación, imagínense cómo se sentía Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. ¿Cómo se sentían? Hermanos, grandes. Permítanme, yo soy hijo de Abraham, de Isaac, y además nuestro Dios hizo pacto con mi abuelo, con mi bisabuelo, con mi padre. Tenemos una relación íntima, porque si fue amigo de Abraham, imagínense que es mío. El pueblo judío se siente así. El pueblo judío, hermanos, es especial. Y esta señal, esta identidad que adquiere el pueblo de Israel, hermanos, un pueblo lo hace un pueblo especial. Dice Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, versículo 6. Yo sé, hermanos, que ustedes conocen todos estos versículos, la circuncisión, hermanos, ustedes la conocen. Pero voy a darles algo, hermanos, que tal vez yo también sé que los han visto, pero lo voy a manejar de otra forma. Esta circuncisión, hermanos, como se hacía en la antigüedad, va a aparecer algo en pantalla acerca de la circuncisión. Vea cómo se hacía en la antigüedad. ¿Lo están viendo derecho o está chueco ¿Está bien? Está bien, hermano. Está Adelante. bien. Dice, hermanos, acerca de la circuncisión. Dice que la operación la llevaba a cabo el llamado Mogel o el circuncidador. Se compone de 3 fases. La primera fase, hermanos, aparece en pantalla, era la milá. Ya lo habíamos visto, hermanos, en los cuadernos de escuela hace años. Oblación de la parte superior del prepucio. Y dice, ablación, es la destrucción completa de un órgano o de un tejido, mediante una intervención quirúrgica, o por medios físicos o compuestos químicos. Después el segundo paso era la peria, o descarnadura del pene. Descarnar, quitar la carne adherida al hueso o la piel. Y en la tercera era la metzitza, o succión bucal de la herida con intenciones higiénicas, hoy día en desuso y sustituida por técnicas antisépticas más apropiadas. Pero en la antigüedad, hermanos, se hacía así, bucal. Se hacía así esta operación en el prepucio del varón. Pero, hermanos, esto era la señal de pertenencia, de identidad que identificaba al pueblo de Israel.
Y vuelvo a repetir, por este pacto, hermanos, por esta acción que hacían, hermanos, el pueblo se veía en una parte elevada, más alta que todos los demás pueblos. Y voy a decirles por qué, hermanos. Ya vimos Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice así, hermanos. 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aparte, hermanos, de hacer esta circuncisión, el pueblo adquiría un estatus más elevado. Van a ser reyes, reino de sacerdotes y gente santa, apartada. Pero aparte, hermanos, y esto es importante, estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Cada niño que nacía, hermanos, era circuncidado. Aparte de ser circuncidado, se le repetía esto: tú eres un pueblo especial, tú eres gente santa, tú eres un reino de sacerdotes, tú eres superior a todos los demás pueblos. Con toda la razón, ¿no? El pacto que había hecho nuestro Dios con su amigo Abraham era abuelo o bisabuelo, tatarabuelo, descendiente de Abraham. ¿Cómo creen que se sentía así? ¿Cómo creen que nacía ese niño? Iba creciendo más, con un nivel superior y con toda la razón del mundo, hermanos. Con toda la razón del mundo se sentía así. Vean así, hermanos. Vamos a ver a David. Dice primer libro de Samuel, capítulo 17. Y díganme si no se sentían. El versículo es 26. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Dice así: entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos, no nada más era la expresión ¿quién es este? Dice filisteo incircunciso, que no tiene la circuncisión, porque no puede venir a alterar a los escuadrones de Israel. Permítanme, hermanos, David, por encima de Goliat, aún así de la altura de Goliat, David se sentía superior. Y estas palabras, hermanos, si las hubiéramos escuchado en vivo y en directo de David, David se siente superior. Pues ¿qué no está viendo la altura que tiene Goliat? ¿No está viendo la altura que tiene este filisteo? A David no le importaba, hermanos. Y hasta nuestros días, el pueblo de Israel ve a los demás pueblos así, hermanos. Y con toda la razón del mundo. Es el pueblo escogido de nuestro Dios. Para ellos somos incircuncisos. Hermanos, esa forma, podemos decir hasta de despotismo, de superioridad de David, hermanos. Y no nada más él lo hizo, hermanos. Dice Mateo capítulo 3. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 3. Versículo 9. Los judíos en el tiempo del maestro, hermanos, se sentían igual que David. Dice así, hermanos: y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. ¿Y quién era Abraham? El amigo de Dios. El pueblo de Israel en el tiempo del maestro se sentía así. En el tiempo, dice Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, y este texto los hemos manejado y nuestros hermanos obreros de allá de Tijuana los han comentado también en su momento, hermanos. Romanos capítulo 2, los versículos son 17 y 20. Dice así: tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Hermanos, ¿se sienten superiores? Sí, hermanos. Y tienen toda la razón.
¿Se sienten arriba de los demás? Sí, hermanos, porque tienen, de ellos es la data de la ley, los mandamientos, estatutos, derechos, de ellos es todo, hermanos. Ellos son el pueblo escogido. Es más, hermanos, dice Zacarías capítulo 2, versículo 8, no vamos ahí. Dice nuestro Dios que al que toca a Israel, toca a la niña de sus ojos. Ustedes, hermanos, imagínense, si ustedes fueran familiares o amigos de López Obrador, y que un vecino quiere, y viene López Obrador y dice, se voltea con el vecino y dice, cuidadito si le pasa algo a fulano de tal. Cuidado, porque te vas conmigo, contra mí, ¿eh? Soy amigo del presidente. Hermanos, ahora ser amigo de Dios, tener de tu lado y que diga, no lo toques porque es la niña de tus ojos. Ahora que el niño crezca con esta situación judío, el niño judío que se circuncidado a los 8 días y crezca como decía Éxodo 19:6, estas palabras les dirás a los hijos de Israel. Cuando nazcas le vas a tener que bombardear y decirle, eres superior, eres mejor, eres lo más alto, eres el... Hermanos, el niño crece con eso. Y crece con esa superioridad y con toda la razón del mundo. Y hasta hoy, vuelvo a repetir, hermanos, el pueblo judío se siente así. Y los demás somos, hermanos, poca cosa. Porque, hermanos, de ellos es todo. Ellos tienen todo. Dice, vamos a ver otro. Dice Marcos capítulo 7. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo marca. Y lo marca bien. Dice Marcos capítulo 7, versículo 27. Mas Jesús le dijo, deja primero hartarse a los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El maestro lo deja en claro, hermanos. Ya después responde la mujer, pero, hermanos, el maestro deja en claro, primero deja que se harten los hijos. Y después, los perrillos. El maestro también, como judío, hermanos, como buen judío circuncidado a los 8 días, tenía esto también. Hermanos, porque dice, no vayáis por favor, primero ve a la casa de Israel. El evangelio, los primeros que se convirtieron y que fueron de la iglesia fueron judíos, hermanos. Le dio prioridad a su pueblo, a sus hermanos, porque, hermanos, son superiores. Pero dice, hermanos, para nosotros, para el pueblo judío hoy en día, hermanos, nos nombran Goyim, que quiere decir gentil. Pero, hermanos, el utilizar esa palabra de Goyim es despectivo, hermanos. Eres perrillo. No sé, hermanos, por qué en algunos hermanos que han salido de la iglesia y se han convertido al judaísmo, no se dan cuenta de esto, hermanos. Que el judío natural nunca lo va a ver como judío. Así se circuncide, no lo va a ver como su similar, hermanos. Para él sigue siendo Goyim. Aún se circuncide. Hermanos, ¿por qué? Porque ellos conocen a su gente, conocen a sus hermanos y saben. Imagínense que yo me convierta al judaísmo, hermano, con esta cara, con esta percha, pues, hermanos, no paso como judío. Paso de aquí, se me llega a ver a 12 o 3 kilómetros o 4, que soy gentil, que no soy del pueblo natural de Israel. No nací en Israel, no soy judío natural. Se me llega a ver a leguas, y si pasan en un coche a 100 o 200 kilómetros por hora, va a decir, ese es gentil. Porque, hermanos, mi percha es así, hermanos. Soy mexicano, soy del nopal, soy eso, hermanos. De los que nos marcan en las películas gringas y nos ponen con guaraches y con calzón de manta. Somos mexicanos. Pero, hermanos, el apóstol Pablo, aún siendo, hermanos, porque el apóstol Pablo, dialogaba yo con unos hermanos, que el apóstol Pablo, cuando persigue a la iglesia, hermano, no persigue a los gentiles primeramente, persigue a la iglesia, a los cristianos, pero judíos. Mata a Esteban, hermanos. Él consiente la muerte de Esteban, pero era su hermano, era judío.
persigue a la iglesia siendo él judío y a los judíos que creían en Cristo. Ya después, hermanos, se convierte en los gentiles. Pero, hermanos, ¿se sentía superior? Sí. Sí se sentía superior. Vamos a otro pasaje, hermanos. Dice Mateo capítulo 3, versículo 9. Mateo capítulo 3, versículo 9. Y vuelve a repetir acá, hermanos. Dice así. Voy a leer el versículo 9 y el versículo 10. No penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nuestro Señor Jesucristo empezó a ver algo, hermanos. Empezó a detectar algo en el pueblo judío. Dice el versículo 10. Ahora, yo también, la segura está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hablando de sus mismos hermanos. No te sientas mucho. Porque si no vas a llevar buenos frutos, vas a ser cortado. Se dio cuenta de esta situación que manejaba el pueblo. De sentirse seguro. De sentirse cómodo. No te sientas tan cómodo ni tan seguro. Porque está puesta el seguro para que todo árbol que no lleva fruto va a ser cortado, aún siendo judío. No te la creas tanto. Y el apóstol Pablo, hermanos, lo reafirma. Dice Romanos, y aquí, hermanos, vamos a entrar en materia en lo que quiero, a dónde quiero llevarlos. Dice Romanos capítulo 2, versículo 25 al 27. Pero quiero comentar, hermanos, que esto es lo que el apóstol Pablo vio en el judío. En el judío, hermanos. Dice 2, 25 al 27. Es cierto que a quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo. Pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado, aun cuando no lo esté. El versículo 27 dice, el que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley de estar circuncidado, no la obedece. ¿Sí entendemos estos pasajes? Porque voy a pasar en pantalla, hermanos, para los jóvenes, para los niños que están ahí, para que entendamos mejor con imágenes lo que quiso decir el apóstol aquí en Romanos capítulo 2, versículo 25 al 27. Dice así, va a pasar en pantalla esto, hermanos. Dice así, hermanos. Primera condición, judío. El judío circuncidado en la carne obedece la ley, le sirve la circuncisión al judío, hermanos. Segunda condición, ¿qué es lo que leímos en Romanos? Dice el judío, está circuncidado en la carne, no obedece la ley y se le ve como si no estuviera circuncidado. Tercera condición, y lo vio el apóstol Pablo, dice, el judío no está circuncidado en la carne, pero obedece la ley, se le toma como si estuviera circuncidado. Y la cuarta condición, dice así, el judío no está circuncidado en la carne, pero obedece la ley, juzgará al que está circuncidado, tiene la ley, pero no la obedece. Y esto, hermanos, es lo que el apóstol Pablo plasma en Romanos capítulo 2, 25, 27. Como que se entiende mejor, ¿no? Pero esto lo vio en el tiempo. Tú obedeces la ley. Tú haces esto. Pero no estás circuncidado, esto va a pasar. No estás circuncidado, obedeces la ley, puedes hacer esto. Es como si se te va a contar como si estuvieras circuncidado. Y lo vio el apóstol Pablo en el pueblo judío. Dice, no te creas porque eres hijo de Abraham. Tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, porque si no, no vas a pasar de ahí. No porque seas hijo de Abraham, no porque tengas la ley, no obedeces, tengas estatutos, tengas todo, te vas a salvar por eso. Cuidado. Tienes que hacer esto. Tienes que cumplir esto para poder estar en el reino. Pero hermanos, eso es en ellos. ¿Vieron que no la tienen tan seguros?
Ahora nosotros, ¿cómo estamos? Dice Romanos capítulo 11, que esto es lo que tenemos que tener en mente, hermanos. Que no tenemos, ya vimos la condición, dicen, y podemos decir, no, pues el pueblo judío, entonces sí no está tan limpio, no es tan la niña de los ojos de nuestro Dios, no está tan seguro. Entonces nosotros sí, porque nosotros tenemos a Cristo, les ganamos, estamos del otro lado, ellos no tienen a Cristo. Gracias a eso, hermanos, tenemos oportunidad nosotros, que pasa un carro a 200 kilómetros por hora y nos dicen son gentiles. Gracias a eso, hermanos, a ese velo que tienen ahorita ellos, nosotros tenemos la oportunidad de pertenecer al pueblo. Dice, hermanos, Romanos capítulo 11, versículo 18. No te jactes, no porque esté pasando con el pueblo judío, te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Siguen siendo, hermanos, todavía ellos superior a nosotros. No están tan seguros porque ya lo vio el apóstol Pablo, lo vio el maestro. No, está mal esto. Se sienten mucho, ¿verdad? Se sienten, pues hay esto en ellos. Pero dice, tú, gentil, no te jactes. No quieras verte superior que la niña de mis ojos, porque te puedes meter en problemas. Dice Sofonías, vamos a, hermanos, a ver el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 8 al 10. Sofonías capítulo 2, versículo 8 al 10 dice así: Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará y el resto de mi gente los heredará. Eso les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Y hermanos, cuidado, no nos podemos jactar, no nos podemos elevar, no nos podemos poner arriba del pueblo judío, porque, hermanos, ellos son los hijos. Ellos son con los que hizo el pacto nuestro Dios con su padre Abraham. Nosotros también ya pertenecemos, pero no nos podemos jactar, tenemos que quedarnos en un lugar. Y ahora, vamos a ver nuestra situación. Dice el versículo, ya vimos el versículo 10, dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron. No nos podemos engrandecer, no nos podemos sentir más en ningún momento, porque miren nuestra situación. Primera condición que encontramos ahora en nosotros, y voy a dar 3 versículos, hermanos, y los vamos a unir los 3. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 16, dice así, hermanos: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Unamos este versículo con Juan capítulo 14, versículo 21. Evangelio a Juan capítulo 14, versículo 21. Recordemos, en Marcos 16, 16 dice el 21, 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice Mateo capítulo 24, 13. Esto no vayan allá, hermanos. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Unimos estos 3 versículos con la diapositiva que va a aparecer en pantalla. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Primera condición ahora de nosotros, para que no te ensoberbezcas, no te engrandezcas del pueblo judío, porque el pueblo judío le pasó, si eres circuncidado y guardas los mandamientos, te va a contar como si fueras circuncidado. Miren en nosotros, hermanos. Primera condición, gentil, creo, y es lo que dice Marcos 16, 16. El que creyere, ahora, bautizado, me bautizo, guardo sus mandamientos, soy un hijo de Dios, me sirve el bautismo, y si me mantengo, seré salvo, con lo que dice Mateo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero esa es la condición
la condición, hermanos, adecuada, la que debemos de tener. Creo, el que creyere, creo, me bautizo, guardo sus mandamientos, entonces me sirve el bautismo, y si me mantengo, seré salvo. Y esa es la condición ideal que debemos de tener. Pero, ¿será que esa es la condición que tenemos? Segunda condición. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Segunda condición. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice así: el que dice, yo le he conocido, y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Y la segunda condición dice así, hermanos: yo, gentil, creo, me bautizo, pero no obedezco los mandamientos, como si no estuviera bautizado. Y es más, como resultado, soy un mentiroso. O sea que, hermanos, aquí empieza a cambiar la situación para nosotros. El que creyere, creo, y fuere bautizado, me bautizo, pero no obedezco los mandamientos, como si no estuviera bautizado. Y además, soy un mentiroso. Dice Hechos capítulo 22, versículo 16, y vamos a juntarlo con Juan capítulo 3, versículo 5. Vamos a Hechos capítulo 22, versículo 16. Dice así, hermanos: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Dice Juan capítulo 3, versículo 5. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 5, dice así, hermanos: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a ver la tercera condición que aparece en pantalla. Tercera condición: yo, gentil, creo, obedezco los mandamientos, no estoy bautizado. ¿Qué me falta? Me falta el bautismo. Y pregunto, ¿qué esperas? Como lo dice Juan 3:5, el que no naciere de agua no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 22 dice: bautízate, lava tus pecados. ¿Por qué te detienes? Estás guardando los mandamientos, crees, estás guardando los mandamientos, pero no te has bautizado. Solo te falta el bautismo. ¿Qué esperas? Tienes que actuar ya. Estás a versa del otro que sí se bautizó, pero no obedece. Tú los obedeces. Y hay esta condición, hermanos, dentro de la iglesia. Como hay la anterior, como hay la segunda, hay esta tercera. Esta tercera condición existe dentro de la iglesia. Muchos hermanos actúan mejor que los que estamos bautizados. Mejor que los obreros. Y lo único que les falta es el bautismo. Bautízate. Dice un canto: sí, bautízate, es lo mejor que en la vida tú puedes hacer. Y eso es lo que le falta. Muchos de nosotros, y hay jóvenes, hermanos, que están en esta condición. Obedecen los mandamientos, pero no ha llegado todavía a su vida el bautismo. Y es necesario. Creen. Obedecen los mandamientos, sábado están ahí, cuando es la recepción del sábado están ahí, y mejor que los obreros, y son los primeros en llegar y los últimos en irse, pero les hace falta el bautismo. ¿Qué esperas? Tienes que dar ese paso. Dice, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, y eso es otra condición que existe en la iglesia, hermanos. Ya vieron que no nada más en el judío existen esas condiciones. En nosotros, hermanos, por eso no nos podemos jactar, porque podemos estar peor que ellos. A ellos nomás les falta creer en Cristo, pero a nosotros nos puede faltar todos estos pasos que necesitamos para nuestra vida. Dije Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 4.
Dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuarta condición. Vamos a ver en pantalla, hermanos. Los esquemas dice, gentil, creo, obedezco los mandamientos, estoy bautizado, pero me dura poco y olvido, dejo mi primer amor. ¿Cuántos estamos en esta condición? Pues sí, está bien la palabra del Señor, yo creo, pero oiga hermano, ya no vemos ese ánimo en ti que tenías cuando llegases a la iglesia, cuando conociste el evangelio, cuando ardía tu espíritu. ¿Dónde está ese hermano que ardía su espíritu, que se bautizó y dijo, yo voy a seguir al maestro, que me separará del amor de Cristo, tribulación? Nada, no me va a separar nada. Pero ahorita estamos apagados, porque hemos dejado nuestro primer amor. Y es más, y somos de los primeros que, como dice aquí, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, has hecho todo. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esa es la cuarta condición que encontramos dentro de la iglesia y que tenemos, hermanos. Si tú estás así, tienes que hacerlo a un lado y regresar a tu primer amor. Si estás como la tercera condición, tienes que bautizarte. Si estás como la segunda, tienes que obedecer, tienes que hacerlo, tienes que regresar a lo que hacías desde el principio. Nuestra condición no es tan fácil, hermanos, con respecto a la del pueblo judío. No obedece a los mandamientos, pero está circuncidado, no le sirve la circuncisión. Nosotros, hermanos, obedecemos, pero no nos sirve el bautismo. O nos falta bautizar, no creo podamos llegar al reino. Pero hay una quinta situación, hermanos. Antes de pasar eso, quiero llevarlos a segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y los versículos son, el versículo es el 6. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 6 dice así: y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Digo, cuando leí esto me digo, ¿cómo se entiende este pasaje? Voy a leerlo una vez más. Dice, y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Y la plasmé en una diapositiva, hermanos. Vamos a ver este versículo y ahorita vamos a corroborarlo con otros textos. Quinta condición: creo, me bautizo, obedezco los mandamientos y puedo orar, y no he perdido mi primer amor, mi obediencia, mi gozo, mi bautizo. Puede juzgar al que no lo ha hecho. Y no, hermanos, no que digamos, tú estás mal, no, tú estás mal. Mi sola obediencia, hermanos, hace redarguir a los demás. Y dice, es que el hermano sí cumple. Y hay muchos hermanos en esta condición. Que, hermanos, son tan obedientes, ya han cumplido, están bautizados, obedecen los mandamientos, pero yo no. Al que no está bautizado o al que no guarda los mandamientos, hermanos, lo vemos como un ejemplo y decimos, híjole, yo quiero ser como el hermano. Pero no saben, hermanos, que su obediencia castiga mi desobediencia, hermanos. Porque pasa, hermanos, que si alguien está trabajando en la industria, si alguien trabaja y 5 no trabajan y uno está haciendo, hermanos, el que los hace ver que no están haciendo nada es el que trabaja, hermanos. Y el jefe se va a ir hacia el que trabaja. Bueno, ¿por qué está trabajando mucho él y estos 5 se están sentados?
Y es más, los 5 pueden decir, oye, ya no hagas tanto, por favor, porque nos van a decir que también hagamos nosotros. Llévatela tranquila, por favor. ¿Cierto o falso? En el trabajo pasa, hermanos. En la escuela pasa. Cuando el alumno es sobresaliente, van a decir, oye, ¿por qué no te la llevas más tranquilita con los estudios? Porque tú eres el tope. Hay que llegar a ti, porque el maestro dice, si me entendió uno, aunque no me entiendan los 40, con uno que me entienda yo me doy que estoy haciendo bien mi trabajo. Y él va a ser siempre la muestra, hermanos. Aquí pasa lo mismo. Dice otra vez más, y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Cuando yo obedezco, cuando yo cumplo, hermanos, parece mentira, pero hago ver el error de los demás. Cuando usted obedece, hace ver mi error y digo, estoy mal porque sin que me diga el hermano que estoy mal, yo lo veo, porque estoy mal, él lo está haciendo y yo no. Él ve por los demás hermanos, yo no. Él se acomete, él está siempre en el hospital y yo no. Él hace ver que no soy un cristiano de tiempo completo. Me hace ver como un cristiano de medio tiempo. Porque él sí lo cumple. Él está siempre con el necesitado y yo no. Él está siempre pendiente de las cosas del Señor, de la obra. Siempre está ayudando. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué hago más? Y no hace falta que se lo pidan. Él llega y lo hace. Pero yo no. Porque he perdido mi primer amor. Porque estoy bautizado pero no obedezco los mandamientos. Porque me falta algo. Y él hace ver mi error. Porque su obediencia hace que resalte más mi desobediencia. Y dice, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por lo cual fue condenado al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Su obediencia de Noé en sus tiempos, en la época que vivió Noé, hermanos, su obediencia fue la que condenó al mundo, hermanos. Porque si Noé no hubiera obedecido, hermanos, el mundo hubiera seguido igual. Pero la obediencia vio el Señor y sopesó. Se hace mi voluntad. Él se está haciendo la voluntad. Y su obediencia sacó a relucir la desobediencia del mundo. Vamos a otro pasaje. Vamos a ir terminando. Dice Romanos capítulo 16, versículo 19. Romanos capítulo 16. Versículo 19, y aquí corrobora lo que estamos comentando. Dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, hermanos, que yo creo, guardo los mandamientos, me bautizo, obedezco, persevero, y esto se puede ver, hermanos. Es notorio eso. Lo puede ver cualquiera. Si lo ven los hombres, nuestro Dios lo ve más. Su actitud se va a demostrar y se va a ver, hermanos, aún pasando a 200 kilómetros por hora, se puede ver quién es obediente y quién está cumpliendo con esto. Que dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Obedezco y todos saben que obedezco. Sigue diciendo, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Nuestro Dios se goza, hermanos. Se goza. O aquí el apóstol Pablo dice, me gozo de vosotros. Porque es notoria. La obediencia, hermanos, se nota, se ve. Aunque también la obediencia, hermanos, que se ve, juzga a los que no la obedecen. Esta es la quinta condición, hermanos,
que puede ser que esté pasando dentro de la iglesia. Y si usted lo ha detectado, que hay un hermano, hermana, joven, que está obedeciendo, imítelo, sígalo, haga como el nerd en la escuela, es el más aplicado, péguese a él y aprenda cómo es su modo de estudio para que pueda sobresalir. Aquí se tiene que pegar al que hace todo esto, donde la obediencia es notoria, vaya y péguese a él, hágase su amigo. ¿Para qué? Para que siga sus pasos, hermanos, y obedezca igual. Oye, ¿vas a venir mañana? Sí, yo también vengo aquí estoy contigo también. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto. Oye, tenemos que ir a visitar los enfermos. Sí, mañana voy contigo. Para que sea notoria tu obediencia. Pero dice el Señor, hágase todo como si se lo hiciéramos al Señor. No viendo, hermanos, a quién se lo hacemos, sino que hagamos todo como si se lo hiciéramos al Señor. Si el servicio fuera a Él, si la obediencia fuera hacia Él. Porque se nota, se ve, hermanos. Creo, me bautizo, obedezco los mandamientos, persevero, y mi obediencia se va a notar y va a juzgar a los demás. La quinta condición que vimos. Hermanos, dice Romanos, para terminar, capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículos 28 y 29, y con esto termino. No hace falta que nos circuncidemos. No hace falta ser judío natural. Dice así, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no es de los hombres, sino de Dios. Hermano, si estás creyendo, estás bautizado, obedeces los mandamientos, lo único que te falta es perseverar hasta el fin y serás salvo. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.